Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Bueno, les habíamos dicho, teníamos una segunda parte con Alejandro Horowitz, ensayista, analista político, doctor en ciencias políticas, bueno, autor para mí de una pieza clave, que es Los Cuatro Peronismos, y habíamos usado precisamente ese texto como disparador, porque bueno, ahora hay otro peronismo con las características que vamos viendo, ¿no? Pero había quedado arriba de la mesa una discusión en torno a el problema de la redistribución del ingreso, donde parece ser que el peronismo hace cuestión de fondo, digamos. Es en la Argentina, según el diagnóstico, sobre todo que hace, bueno, Alberto Fernández también, pero Cristina mucho, lo que tiene básicamente es un problema de distribución de ingresos. Y yo agrego, y esto lo digo absolutamente en términos muy personales, por mi propia historia, mi origen desarrollista y de mirar con mucha simpatía lo que fue la experiencia del desarrollismo, que la Argentina lo que tiene es un problema estructural de economía subdesarrollada, que por supuesto no merece la respuesta que se le dio en la década del 50, donde el mundo de la posguerra pedía industria de base, industria pesada, para transformar toda la estructura productiva. Ahora hay una economía de servicios en el capitalismo, hay otro, evidentemente, perfil productivo en la guerra dinámica del capitalismo, pero que evidentemente a la Argentina le falta completar una serie de pasos para llegar a una economía mucho mejor integrada. Entonces, la pregunta es esta. ¿No tiene todavía el peronismo una vieja mirada con respecto a la composición productiva de la Argentina? ¿No debe una serie de materias de ayornamiento? Mirá, yo diría que no es el peronismo el que debe una serie de materias de ayornamiento. Yo diría que hay un desacople general entre la política y la lógica general del mercado mundial. En rigor de verdad, el mercado mundial tiene un gobierno mundial, y el gobierno mundial es una especie de bancocracia que no vota a nadie, con un conjunto de organismos internacionales que juegan el papel de instrumentos de una política global. En la historia que vos marcabas, en la historia de los 50, teníamos la lógica del Fordismo. Esto es, la lógica donde el Estado Nacional seguía siendo un articulador decisivo de políticas y el mercado interno era el soporte central de toda la actividad. A partir de la derrota de la Unión Soviética y antes de la derrota de la Unión Soviética, es decir, el motivo de la derrota de la Unión Soviética es la aparición del capital tecnológico, y el capital tecnológico es un capital donde ya no hay sino la fábrica global, donde ya la dependencia no es una estructura donde hay países dependientes y países que tienen una rama 1 propia, sino que la rama 1 tal cual está constituida, está globalmente constituida, y la innovación ya no es más un fenómeno accidental y circunstancial, sino continuo y permanente. Cuando a vos te venden un programa de producción, te venden un programa que no está ni siquiera terminado de diseñar,
pero que vos no podés no comprar, porque si no lo comprás, no seguís el funcionamiento en la computadora, y si no seguís el funcionamiento en la computadora, quedás fuera del juego. En consecuencia, ellos tienen un sistema de innovación permanente que vos financiás. Entonces, vos ves que por un lado el capital tecnológico es un capital globalizado, que eso constituyó un jugador internacional nuevo y absolutamente relevante, que es China, que en el enfrentamiento entre China y la Unión Soviética, y la Unión Soviética se terminó con Kissinger y que se reconstituye como enfrentamiento entre China y los Estados Unidos, y que el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, si sigue el camino que le propuso Trump, es la victoria china sin mayores atenuantes. Es decir, China se ha transformado en el primer productor mundial, China tiene la mayor capacidad de generación de excedentes, China es la única economía que no se ha detenido en medio de la pandemia, los primeros 6 meses cayó, los segundos 6 meses se recuperó, y va a ser probablemente la única economía en el mundo entero que no tenga saldo negativo en el Producto Bruto Interno del 2020. Todas las demás sí. Es evidente que China sale disparada en el 2021 y es evidente que Trump plantó a los Estados Unidos en condiciones catastróficas. Todos los números de los Estados Unidos muestran un retroceso general de la economía norteamericana y un retroceso general de la sociedad norteamericana, no solo en el enfrentamiento, sino respecto a su propia historia. Pero basta mirar cuál es el último movimiento importante del mercado mundial, que es la alianza entre China, Japón y Australia, es decir, la reconfiguración del mercado mundial, donde 1/3 de los integrantes del mercado mundial, en una alianza chino-japonesa absolutamente inédita, muestran que avanzan en otra dirección mientras Europa hace lo propio y Estados Unidos ha quedado en soledad y arrinconado. El multilateralismo ya es un hecho del escenario internacional, que ya no es el escenario del 91, que ya no es el escenario de la derrota, sino es el escenario donde nuevos jugadores y nuevas estrategias entran a la cancha. Esta es la tendencia real del mundo. O nosotros acoplamos políticamente a esta tendencia y formamos parte de una Unión Sudamericana capaz de tener sus propios términos de intervención, o nosotros simplemente vamos a hacer una factoría de cerdos y soja. Bueno, clarísimo, clarísimo. También ahí, como bien decís vos, excede largamente a la política ese planteo. Vos fíjate que hace pocos días hubo una charla del ministro de Economía, Guzmán, con sin duda el empresario más importante por facturación y por donde está parado en su estructura productiva, que es Paolo Roca, y la reflexión de Roca era: hay que bajar impuestos. No, ¿cómo hacemos para tener un plan de desarrollo, qué sé yo, quinquenal, ya que estamos hablando del peronismo por decir algo, o cómo doblamos el PBI en 15 años o en 10 años, sino simplemente, bueno, bajame los impuestos como gran reflexión al Estado, por así decirlo, ¿no? Lo único que se plantea es cómo pagar expensas más baratas. Exactamente, exactamente. No, él no tiene ningún programa que no... Y no es Paolo Roca, es el bloque de clase dominante. Sí, dije Roca, digo, como sí, non plus ultra del bloque dominante, ¿no? Es decir, por eso lo pongo arriba de la mesa. Pero también insisto, y no quiero no quiero pecar de reiterativo. Me da la impresión que también el peronismo, sobre todo la experiencia kirchnerista, que sin duda es la que mejor se replegó en el origen del peronismo, ha quedado muy, digamos, enrocada en la idea de que si vos congelás tarifas, lográs subir un poco las jubilaciones y haces que la inflación esté más o menos parecida a la inflación, vas a tener un efecto beneficioso de cara al consumo, que es muy importante,
pero que en algún punto no dejan de ser anabólicos. Y como todo anabólico, si no resuelve la cuestión de fondo, termina siendo un proceso reiterativo que se agota, ¿no? Y terminan en crisis inflacionarias o en la famosa crisis del sector externo, donde te siguen faltando los dólares para seguir creciendo. Pero bueno, hicimos la reflexión, lo repasamos, vos agregaste una serie de elementos que a mí me parece que son centrales para poder entender esta crisis del coronavirus, el impacto en el mundo, y a eso quiero ir. Sin duda aparece un jugador en este siglo que va corriendo que lo rompe todo y que lo reconfigura todo, ¿no? Y que termina con lo que Hobsbawm llamó el siglo corto, que es China. Es decir, China finalmente entra de lleno en su proceso de desarrollo interior, es un sobredemandante de materias primas, genera un fenómeno inédito en el capitalismo, las revaloriza. Ahora eso va entrando ya en una etapa de cierta consolidación y hay que mover fichas. Hay que mover fichas, no se sabe qué va a pasar entre China y Estados Unidos de cara a su disputa. Hay que entender que Estados Unidos son 25 puntos del Producto Mundial, China son 15 puntos del Producto Mundial, es decir, 40 puntos del Producto Mundial se concentran en estos dos países y China viene en velocidad libre comiéndose el mundo. Ahora, vos lo acabas de decir, China nos propone, ustedes fabriquen no cerdos, fabriquen todos los cerdos que puedan, nosotros se los vamos a comprar todo. Está bien, ¿cuál es la posición de la Argentina? Es decir, ¿dónde nos ponemos? ¿Dónde nos paramos? ¿No da la impresión de que el peronismo, que tiene en este momento la responsabilidad de gobierno, tiene que ampliar esa agenda de discusión? Que encuentre respuesta es otra cosa, ¿eh? Probablemente no la encuentre y tal vez la respuesta sea esta, bajame impuestos, como todo concepto. Pero digo, ¿no está pendiente una convocatoria que Fernández la dibujó en su campaña electoral y que la enunció en su discurso de inicio en el Congreso, que es, poner el nombre que quieras, pacto social, política de concertación, pacto de la Moncloa, acuerdo de precios y servicios, como me dijo alguna vez a mí Felipe González, un pacto de rentas, el nombre que le quieras poner. Pero digo, ¿no está pendiente ese planteamiento? Vos tenés un problema, cuando vos acá querés discutir algo con alguien, tenés el viejo problema que requiere toda discusión. La discusión solo es posible, el debate es posible, cuando hay buena fe analítica de ambas partes. Es decir, cuando los dos están sentados y están relativamente convencidos de que tienen razón y razones y que por lo tanto están honradamente dispuestos a confrontar su razón y sus razones con las del otro, y en consecuencia el resultado del debate, que es el enriquecimiento de los intercambios, arroja como final un mapa mucho más preciso, más riguroso, más exacto que el que teníamos antes de comenzar el intercambio. Pero cuando vos mirás el modo en que debaten los diarios, los argumentos políticos que plantean a la mesa, atrasan 50 años, para decirlo con enorme amabilidad y elegancia. Han perdido la aptitud central del periodismo, que es contestar 4 preguntas: ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y por qué? Estos 4 datos clave que se llamaban información dura y que en 1970, 80, en los diarios de la dictadura todavía existía, no existe más. Si vos querés saber qué dice el presidente Biden, tenés que tomar la CNN. Si vos querés saber qué pasa en Europa, tenés que mirar La Vanguardia. Si vos querés saber qué pasa en Brasil, tenés que leer diarios brasileños. Es más importante la interna de Trenquelauquen del PRO que el resultado electoral de San Pablo. ¿Entendés? La Argentina no mira, y desde esa perspectiva los integrantes de su dirección
carecen de la idoneidad elemental requerida para enfrentar un problema que no consideran en su justedad, en sus términos, simplemente hablan como esquirlas discursivas de alguien que no puede completar el balance cuya elementalidad fotográfica reconstruye Piketty. Piketty nos cuenta hoy cómo es el reparto de la torta en el siglo XXI. Nos hace saber cómo son los productos, cómo son los datos, nos hace saber cuál es la fotografía frente a la que estamos parados. Estos pibes no tienen ni esa foto para empezar. Empiezan y terminan a lo Paolo Rocca. Mi negocio es que me bajes los impuestos. Por lo tanto, tu negocio es bajármelos. Se terminó. Y si vos me subís los impuestos, simplemente es porque sos un corrupto, un descompuesto, ¿entendés? Digo, ¿qué discusión se puede armar así? ¿Cuáles son los intercambios posibles en este nivel? Cuando vos mirás el debate sobre el aborto en el Congreso, debate más masticado, difícil, con argumentos más claros, difícil. Cuando vos mirás a los especialistas que aportan y escuchás después a los diputados que los tienen que copiar, no saben copiar los argumentos ni a favor ni en contra. Todos los especialistas son bastante mejores que el mejor de los diputados. Entonces vos decís, está bien, uno no tiene por qué ser un especialista en el aborto. No, claro que no. Pero cuando vos escuchabas un debate parlamentario en la década del 60, el nivel de los especialistas y el nivel de los que intervenían era otro. Cuando vos podés opinar lo que te guste de Perón, o de Frondizi, o del general Lanusse, pero no podés tener ninguna duda de que esos señores podían expresar un punto de vista sobre el mundo sin tener que mirar y leer como bobitos oraciones que no podían ni terminar de comprender. La Argentina no es capaz de discutir lo que le pasa. Las direcciones políticas de la Argentina no están al nivel del problema que tienen que enfrentar. La sociedad argentina renguea al respecto. Las universidades públicas argentinas saben mucho más que los dirigentes políticos argentinos. Y no está mal que la universidad sepa, lo que está mal es que los dirigentes políticos no sepan. No, clarísimo. Yo agregaría, me parece que el déficit de dirigencia, te diría que es un problema que excede a la Argentina, o sea, mal de mucho, consuelo de tontos, pero es una realidad, digamos, ya. Sí, digo, una referencia que nosotros miramos mucho, por ejemplo, el caso español, lo que fue la dirigencia que pudo armar la Moncloa, donde se sentaron los comunistas que habían resistido a Franco, con los propios franquistas que estaban diseñando la transición por imperativo de Franco, dio lugar a un consenso que le permitió a España vivir, yo te diría, sus mejores 20 años. Y ahí estaba implicado todo el mundo. Sí. Después de 20 años, haciendo de cuenta que no habían tenido guerra civil, la guerra civil vuelve a escarbar, reaparece, y basta que después de vivir los mejores 20 años, se les ocurra averiguar qué hay en la fosa común para que no puedan averiguar lo que hay en la fosa común, y llaman a esto una derecha civilizada. Creen que la monarquía, con un monarca descompuesto hasta puntos descomunales, y si no van presos, simplemente es porque son lo que son, hace que se tenga que ir y tenga un pleito fiscal. Digo, ¿vos te podés imaginar a la realeza británica con un pleito fiscal por falsificación de declaración de gastos personales? Sí. Digo, esto está más allá de la derecha y se entiende a dónde voy. No, absolutamente. Lo que pasa es que también te digo, y esto es barra libre y
y la conversación fue yendo por donde fue yendo y me parece bárbaro. Hablando de eso, por supuesto que no me imagino a la realeza británica, después de mirar a The Crown varias veces, no me imagino a la realeza británica implicada en una cuestión de delitos fiscales, pero sí me imagino a la realeza británica diseñando cómo una hija bastarda de esa realeza no podía contraer un matrimonio con un moro. Eso sí, también me lo imagino y lo veo, ¿no? Y ejecutan en consecuencia, digamos también. Te dejo un pedido de reflexión final que a mi gusto tiene cierta complejidad porque los episodios no han terminado de suceder, pero como la biología lo indica, lamentablemente van a suceder. Estamos en presencia, ojalá que no, pero de que el expresidente Menem, en tanto expresidente peronista, vaya concluyendo su vida, naturalmente, es lo que nos va a pasar a todos, pero como Menem tiene 90 años, eso parece bastante más próximo. Y anda rondando en mi cabeza la idea de qué va a ser este peronismo gobernante con la experiencia menemista cuando tenga que juzgarla a la luz de los acontecimientos biológicos. Como buen ensayista peronista que sos, me gustaría una mirada tuya final. Es buena la pregunta. Es realmente es buena y sí, dale, no, y compleja a la vez, ¿no? Porque bueno, tiene su... Sí. El primer aspecto es así, que Menem se muera en su casa y en su cama, siendo el nombre propio de la corrupción política en la Argentina. Vos, una vez, unos señores que no eran de la fracción roja de la Cuarta Internacional exactamente, estoy refiriendo a los contadores de Amalita Fortabat, ¿sí? Sí. Me dijeron que ellos habían, en el año 2000, que la fortuna personal de Menem excedía la de Amalita, que en ese momento era superior a los 1.000 millones de dólares. Que un hombre que el único trabajo que hizo en su vida fue tener algunos cargos públicos no brillantemente pagos, pueda juntar esa cifra y pueda decir, a modo de ilustración indirecta, que había olvidado $250.000 en una cuenta, porque para él $250.000 son como para vos 200 pesos. Por lo tanto, vos te podés olvidar de que no cerraste una cuenta con 200 pesos y por lo tanto te olvidaste de declararla a la dirección, a la vieja Dirección General Impositiva, a la PIB. ¿Sí? Pues bien, ese hombre cuya responsabilidad en 3 atentados es indiscutible, donde la situación de la voladura de la AMIA, la voladura de la embajada y la voladura de Río Tercero, con decenas de muertos, con responsabilidades del Estado en no haber investigado nada, con participación personal probada, se muera en estas condiciones siendo senador del oficialismo. Es más que un retrato de Menem y un retrato del peronismo actual, un retrato de la política en la Argentina. Y en esas condiciones van a ver el fenómeno complejo de gente que dice A y Z al mismo tiempo, es decir, de gente que no puede hacer un balance de Menem a la luz pública de los hechos públicos. Simplemente completo esto y si podés, una sola línea final porque nos quedamos sin tiempo. Y esto es futurología porque los acontecimientos están por venir. Yo creo que el menemismo como relato
va a ser absorbido por el peronismo, y acá viene una de las situaciones más interesantes y complejas a la vez para comprender a un movimiento tan plástico como el peronismo. Porque el peronismo lo va a poder absorber sin pasar a grandes debates la cuestión de que Menem fue el que motorizó el consenso de Washington en la Argentina. La derecha y el bloque dominante, que sin duda se sintió beneficiada por esa experiencia de gobierno, no va a tener en cuenta la posibilidad de absorberlo como activo de su historia. Pero bueno, eso quedará para la luz de los acontecimientos. Si querés poner un renglón, ponelo, y si no, igual me vale como mirada. Me parece que tu hipótesis es una hipótesis más que razonable. Es decir, me parece que veo muy difícil que los elementos en marcha contradigan fuertemente lo que acabas de decir. Creo que eso es básicamente así. Por lo menos coincido con vos. Muchísimas gracias por tus reflexiones. Te deseamos un buen comienzo de año, te mandamos un abrazo grande y la seguimos de cerca. ¿Cómo no? Chau. Hasta el sábado que viene en Contragolpe. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. Thank you.